Hay trayectorias que se cuentan en titulares y otras que se oyen y perciben mejor si van despacio. Él es abogado, concejal en Bilbao durante más de una década, candidato a la alcaldía, senador por Vizcaya, bueno, y mucho más. Siempre ha caminado entre lo público y lo discreto, entre la política de lo visible y los espacios donde se piensa el poder, la ética y la responsabilidad desde otro lugar. Hoy nos adentramos en la singularidad de la mente de Txema Oleaga, José María Oleaga Zalbidea, el muy respetable gran maestre de la Gran Logia de España. Hoy vas a ver una conversación sin consignas. Sobre todo abordamos el liderazgo, la lógica que hay detrás, los valores de una logia que presumiblemente es algo oscuro que no comprendemos. Y sobre todo qué significa ocupar un rol de liderazgo en un tipo de estructura que desconocemos en parte. ¿Qué tipo de presiones, qué tipo de visión tiene? Esto no va de política, no va de opinión, va de tomar decisiones, de estar dentro o fuera de algo, de pertenencia. Así que te pido que abras un poco tu mente, que dejes, ¿no?, como hice yo, que pase el tiempo, que pasen las preguntas y que tu curiosidad te deje permeabilizar este nuevo pensamiento, esta nueva perspectiva. Quizás algo de ahí quede y te ayude, te aporte claridad o simplemente te haga comprender mejor un fenómeno como ese de las logias. Txema, muchísimas gracias. Es un placer tenerte. Es un placer para mí estar aquí con vosotros, contigo en concreto. Y claro, ya empezábamos a hablar y digo, no, esto hay que grabarlo ya porque si no, ¿hasta dónde? Te preguntaba, ¿no? ¿Hasta dónde se puede hablar? Y me dices, se puede hablar perfectamente. Y, y es un tema, ¿no? La masonería y la política, lo social, es decir, todo está como entremezclado, pero al final siempre hay por debajo, yo me pongo siempre a hurgar y tengo mucha curiosidad sobre esto, y hay buenas intenciones, siempre hay gente que, ¿no?, que tiene buenas intenciones y simplemente por no comunicar, que es algo que me obsesiona, se genera alrededor especulaciones, misterios. Sí, totalmente de acuerdo. Y el gran problema que hemos tenido en los últimos años en la masonería en España, cosa que no ocurre en otros países, es ese precisamente. El que ni sabemos cómo comunicar, ni sabemos también qué tenemos que comunicar. Yo recuerdo que hace unos años, cuando empezamos a trabajar estos temas de comunicación, una persona que no tiene nada que ver con masonería, sino con comunicación, me dijo, lo primero que tenéis que decir es que existís, que sois una sociedad, una asociación normal y corriente, de gente normal, y daros a conocer. Y luego ya posteriormente ya vendrá el interés de los que escuchan por conocer más cosas. Pero de momento lo importante es que sepan que existís y que sois una asociación de gente normal y corriente. Los valores, o sea, buscan los mismos que se promulgan en la política, o sea, lo veo en todos lados, ¿no? La fraternidad, la Sí, igualdad, no sé, la bondad. sí. Son los valores clásicos son igualdad, libertad y fraternidad. Exacto. Son los mismos, que el mismo trinomio que el de la Revolución Francesa, ¿no? Pero tienen unas peculiaridades desde el punto de vista masónico, ¿no? La libertad es, evidentemente, libertad de conciencia, del pensamiento crítico, etcétera, ¿no? Eso sería un aspecto fundamental. De hecho, si no eres una persona libre, no puedes ingresar en masonería. Es decir, si estás atado por algún tipo de restricción o de vínculo, pues ahí tendrías dificultad. Tiene que ser completamente libre. La igualdad se refiere a igualdad de oportunidades y por eso la masonería ha defendido clásicamente el que todo el mundo tenga derecho a la educación, una educación pública, una sanidad pública, etcétera, ¿no? Todo lo que son valores que hoy en día son propios de Europa, ¿no?, en general, ¿no? Y la fraternidad se diferencia de la política en una cosa, en un punto muy específico. Y es que cuando hablamos en política hablamos de solidaridad, en la solidaridad tú pones el límite. En cambio, en la fraternidad no puedes poner ningún límite porque el prójimo es tu hermano o tu hermana. Por lo tanto, los lazos, los vínculos son vínculos sagrados, vamos a decir así, y no hay límite alguno. Esa es la diferencia entre la fraternidad y la solidaridad que se utiliza en política, ¿no? Yo tengo que decirte que de todas las cosas que he hecho en mi vida, de todas, con la única excepción de ser padre, es lo que más me ha llenado la masonería. Qué bonito. Yo estoy justo transitando esta sensación que acabas de mencionar y es verdad. O sea que muy pocas cosas me han llenado. Ahora lo de ser padre viene, me está llenando. Hasta este momento no me había llenado nada en la parte
el conocimiento. Mira que soy muy curioso. Siempre llegaba, rascaba, tocaba un fondo, otro fondo, me sentía bien momentáneamente, pero no me completaba. Eso es. No había sensación de completitud más grande, más allá de mi sujeto, ¿no? De mi cuerpo. Eso es. A mí me pasa algo parecido. Yo andaba buscando algo. No sabes qué, porque si no conoces la masonería, pues difícilmente puedes pensar que estás buscando masonería, ¿no? Yo andaba buscando algo. Un hermano mío mayor me habló de la masonería y me contó, ¿no? Entonces, bueno, me empezó a interesar, leí cosas, ¿no? Pero no acababa de entender lo que era. Y lo entendí cuando ya ingresé, ¿no? Y no al principio, ¿eh? Me costó bastante tiempo coger el sentido profundo de lo que era la masonería, ¿no? Y tengo que decirte que es como una experiencia de vida. Y esa experiencia de vida hace que tú no entiendas tu vida sin la masonería. Yo recuerdo mi vida antes de la masonería, pero la recuerdo como un pasado lejano o algo así, ¿no? Y en cambio, todo lo asocio a la masonería, ¿no? Y a cantidad de circunstancias, de vivencias que he tenido, ¿no? O sea, que consideras que eres mejor o has experimentado muchas más eh, sensaciones e información a partir de estar dentro de este mundo, ¿no? Porque Sí, al final el mundo lo convertimos entre las personas con las que nos rodeamos. Entonces, esa es la sensación, ¿no? Que sí, sí. esos lazos tan fuertes te dan contención y una perspectiva más amplia. Sí, te voy a contar una anécdota. Por favor. Yo era consejero en el Teatro Arriaga, en el Teatro de la Villa, aquí en Bilbao. Y en una ocasión, un año, contratamos a Lluís Pascual, que no creo que sea masón, pero ya vas a ver lo que... Entonces, Lluís Pascual diseñó una programación, era el director artístico. Entonces, diseñó una programación y una parte iba dirigida a público infantil, a niños y niñas. Y nos dijo, los masones, cuando hablan, nadie interrumpe al que está hablando, espera hasta que termine y luego después dice lo que tenga que decir. Y el venerable de la logia, el que preside, diríamos, los trabajos, su función es la de garantizar que no es una sucesión de monólogos, sino que hay un cierta Coherencia, ¿no? dinamismo, diríamos, coherencia en el debate y dinamismo en la sucesión de palabras, ¿no? Claro. Y dice, pues el teatro es lo mismo. Si todos los actores y las actrices sobre el escenario hablan a la vez, lo que el público escucha es ruido. Entonces, para que los niños y las niñas entiendan la importancia de escucharse los unos a los otros, como hacen los masones, vamos a hacer una programación dirigida a ellos y a ellas desde el teatro público. Y me pareció, en fin, yo ya era masón en aquel momento, me pareció una definición fantástica, ¿no? Y es que es verdad, yo he aprendido a discutir y a poner sobre la mesa, es decir, a ponerte en el punto de vista del otro gracias a las enseñanzas que he recibido dentro de la masonería. Demasiadas cosas que preguntarte, Chema. No nos va a dar tiempo hoy, pero voy a intentarlo. Eh, bueno, tu carrera política, claro, ¿no? Entonces, has apuntado hacia la alcaldía. Bueno, que me gustaría primero saber eso, ¿no? En esa carrera que has ido, ¿no?, trabajando durante años, eh, ¿cómo ha sido querer conquistar esos espacios y al lograrlo, qué has sentido? O sea, tengo especial interés sobre esas, porque si lo vives con esta perspectiva, me encantaría saber cómo lo vives tú. La actividad política es muy, muy interesante, mucho más interesante de lo que puede parecer desde fuera de la política. Es verdad que hay políticos y políticas de todo tipo, ¿no? Pero realmente la inmensa mayoría son buenas personas que lo que intentan es mejorar la sociedad en la que viven. Es que es así, ¿no? Yo empecé en política de una manera bastante casual. A mí me gustaba la política, leía mucho de política, estaba muy informado, me había gustado desde niño. Pero no se me había pasado nunca por la cabeza el dedicarme profesionalmente, diríamos, ¿no?, o de forma completa a la política. De hecho, mi vocación era la de abogado, ¿no?, que es lo que yo hacía, ¿no? Pero, bueno, pues un compañero me ofreció ir en la lista del ayuntamiento en el año 1999. Y fui en la lista del ayuntamiento de Bilbao por el Partido Socialista y sacamos la alcaldía. Saqué, diríamos, el acta de concejal, ¿no? Y entonces empecé a meterme en un mundo que me pareció súper interesante y ya no me pude desenganchar. Y además había una cosa, Elvio, que yo creo que me vas a entender. Vivíamos en terrorismo aquí en Euskadi, ¿no? Entonces, de alguna manera, tenías una especie como de deuda moral con tu sociedad, ¿no? Y yo tenía como obligación de devolvérselas, ¿no? Sobre todo cuando había gente que lo estaba pasando tan mal. Y entonces el hecho de que hubiera terrorismo me hizo tener
más, Convicción. las convicciones más firmes. De hecho, fíjate, recuerdo que cuando iba a nacer mi hija, un compañero, o sea, yo tenía una duda, un debate, ¿no? Yo puedo poner en riesgo la vida de mi familia, ¿no? Y entonces un compañero me dio una respuesta que me pareció fantástica. Me dijo, mira, efectivamente esa duda te va a asistir, va a ir contigo toda la vida. Pero piensa a qué mundo traes a tu hija si es un mundo en el que las personas buenas tienen que desistir por miedo. ¿Qué sociedad es esa, no? Entonces, probablemente tu hija entenderá siempre ese compromiso. Y es así. Claro, y en ese contexto de alta presión social, que se asemeja un poco ahora también, de algún modo, no en los mismos términos, pero sí que ahora es lo mismo, ¿no? Hay mucha gente que quisiera ser activista, ¿no? Como un ciudadano, ¿no? El cumplir con el deber, que eso me lo dijo también Pedro Luis Uriarte, ¿no? Cuando él sintió que cumplió su deber. Es decir, todas las personas tenemos esa intención de cumplir un deber y muchas veces es con la sociedad, para la sociedad, de forma solidaria. Pero lo primero que hacemos es tener miedo de hablar, miedo de, ¿no?, exponernos, porque realmente sí que a veces afecta. Incluso si yo tengo una empresa, puede afectarle. Si tengo una familia, puede afectarme. Entonces, considero que ya para empezar tiene mucha valentía el hecho de hacerlo en ese momento. Pero claro, cuando te pone a ti en el eje de pensar ¿no?, en lo que tú has traído al mundo y darle una vida mejor, lo cambia absolutamente todo. Y te da más coraje. Sí, pero hay un aspecto, o sea, yo creo que Pedro Luis tiene toda la razón. Es decir, esa especie de sensación de deber, ¿no? De necesidad de cumplir mis obligaciones, ¿no? Esa sensación la tenemos todos. Y cuando tú ves que lo que estás haciendo tiene efectos positivos, o sea, que no es algo que hagas para tu propio interés, sino que lo haces para la sociedad, cuando eso pasa, pues, Mm. te sientes muy bien. Y yo tengo que reconocer que si echo un poco la vista atrás, tengo esa sensación del deber cumplido, ¿no? Es decir, yo hice en cada momento lo que pensaba que... Eso que se dice ahora de estar en el lado correcto de la historia, ¿no? Claro. Bueno, pues eso mismo me pasa ahora cuando echo un poco la vista atrás y veo los años aquellos en los que era todo tan difícil y que además no veías salida y sin embargo había esperanza. Y esa esperanza era necesario que tuviera gente que la cultivase y que hiciera que pudiera llegar a todo el mundo. Según venía aquí al estudio para hablar contigo, me preparaba mentalmente, estaba dándole vueltas a la idea, ¿no? De cuando tú atraviesas como el dolor. O sea, venimos a un contexto en el que es obligación aprender, ¿no? El mundo. O sea, tú naces y todo es aprender constantemente. Y no hay proceso en el que duela aprender de algún modo, ¿no? O lleve una fricción o un esfuerzo. Pero luego, atravesado ese esfuerzo o dolor, siempre parece como un gran resultado que te empuja a volver a querer aprender y es una especie de ciclo de aprendizaje. Y en ese contexto, claro, el sobreexponerte, además, ya sufriendo esa capacidad de querer buscar el aprendizaje, dar un paso más para los demás, yo considero ya que tiene, ¿no?, como mucho peso. Entonces, ¿no crees que ahora, en el contexto en el que estamos, la política está, ¿no?, en una especie de otro nivel desde la perspectiva de la ciudadanía, que no entienden qué hacen los políticos, que no conectan con ellos? O sea, ¿cómo ves todo esto o cómo lo vives? Sí, sí, sí. Lo primero que he notado, y esto es algo que me pasa desde poco tiempo a esta parte, es que se ha producido un cierto deterioro de las relaciones personales, cosa que yo no había visto nunca en política. En política tú tenías debates durísimos, incluso en alguna ocasión hasta broncos con el rival, diríamos, ¿no? Pero siempre había un respeto a las intimidades de tu rival, a sus entornos personales, eso siempre había, ¿no? Y cuando terminaba el debate, con mayor o menor dificultad, había una buena relación. Ahora se está rompiendo eso. Y yo, fíjate, en el Senado veo que a veces incluso personas a las que tú habías tratado de forma, no sé, normal y corriente, ¿no? Ahora casi te dejan incluso hasta de saludar y eso no puede ser. O sea, la política tiene que ir por otra vía, ¿no? Y es normal que los ciudadanos lo vean con alejamiento y con cierta una desidia o decepción, ¿no? Porque, no sé, el otro día me decía una taxista que me llevó al aeropuerto, me decía, es que yo a mis hijos no les enseñaría nunca, si tuviera que educar, que vean una sesión del Senado o del Congreso, porque las broncas que montáis ahí, pues no son nada edificantes. Y yo no les diría, tenéis que hacer todo lo contrario de eso. Y creo que tiene razón. Tienes razón, sí. Pero te voy a decir una cosa, Elvio, ¿no? Creo que hay esperanza. Y fíjate, ayer miércoles,
se debatió en el Senado y salió aprobado por mayoría, prácticamente unanimidad, hubo 3 abstenciones, una ponencia sobre inteligencia artificial. Esa ponencia de inteligencia artificial había terminado sus conclusiones, habían pasado expertos, ¿no? Y la comisión hizo un trabajo de aliño para llegar a unas conclusiones comunes. Se llevaron y todos los partidos, todos, absolutamente todos, votaron a favor. Entonces, y todos hablando de lo que es el futuro de la inteligencia artificial y cómo puede modificar o, en fin, o influir en la vida de la gente, ¿no? Entonces, que haya sido posible en esta situación política tan dramática que estamos viviendo un consenso tan alto, a mí me produce mucha esperanza. Claro, esa unanimidad viene de una problemática clara, tan clara que lo puede ver ¿no? cualquier perspectiva. Pero claro, luego no hay temas tan blancos como el de la IA, ¿no? Que es tan claro, sino hay mucho gris. Y ahí yo lo que veo que falta es la conciliación. Por ejemplo, hablaba con Xavier Lapitz el otro día y decíamos, oye, ¿por qué en los debates, yo le decía, ¿por qué en los debates no hay, y siguiendo un poco la estela de lo que acabas de decir tú antes sobre debatir, escuchar y esperar el turno del otro, ¿por qué no hay un momento de conciliación de las posturas, ¿no? En el que se concilia y cada uno de cualquier partido o mirada dice, bueno, yo he aprendido de tal esto, hoy he aprendido, mira, esto me parece que es interesante, lo vamos a incorporar, me lo voy a llevar. O sea, no hay un espacio en donde todo el mundo, Claro, ¿no? Negocia en tiempo real sin miedo. Bueno, fíjate que Xavier, los años que lleva, Xavier Lapitz, yo he sido tertuliano suyo, Pues fíjate. muchos años, ¿no? Y ahí eran unas broncas y tal, pero es verdad, fíjate, en esa época incluso, que siempre había puntos comunes, ¿no? Mira, la masonería, volviendo a lo de antes, Sí, volvamos. Cuando debate un tema, que a veces el tema es peliagudo, ¿no? Hay una figura que tiene diversos nombres, en cada logia se llama de una manera, pero bueno, hay una figura que lo que hace es un resumen final de lo que se ha debatido. E intenta poner en común los puntos, digamos, aunque haya posiciones muy adversas, es aquellos puntos en que coinciden. Y eso, o sea, no es que sea, diríamos, un resumen, es como si dijéramos señalar los aspectos en los que 2 masones o 3 o los que hayan debatido se han puesto, han mostrado sus diferencias, pero se han puesto de acuerdo también. Y entonces ese punto común es súper valioso, porque hace que sea más importante incluso que lo que nos separa, ¿no? O sea, eso que se dice, busca lo que nos une antes que lo que nos separa, ¿no? Claro, porque eso genera un terreno en conjunto donde cada uno se va a su casa, puede reflexionar, luego puede proponer en sus propios grupos de interés cambios, modificaciones, y eso luego en macro se va a ver a la larga, ¿no? Sí. Y a mediano plazo también. Y si echas la vista atrás, te das cuenta que es como se han ido haciendo las cosas. Si tú coges los debates constitucionales, los líos que había eran increíbles entre los diputados que estaban en la Comisión Constitucional, pero al final se iba avanzando y se llegó a un punto común que es la actual Constitución, por ejemplo, ¿no? Y como eso, cantidad de cosas, o el Estatuto de Autonomía en Euskadi, o normas como la Ley General de Sanidad, cosas así, ¿no? Ha costado mucho, ¿no? Pero al final son esos puntos comunes los que quedan. Yo, desgraciadamente, sí creo, Elvio, que en este momento concreto, en este presente de la política, ha habido un exceso de demagogia y un exceso de populismo, que no son 2 términos idénticos, ¿no? Pero que los 2 están dándose y eso está impidiendo el que haya más consensos. Yo estoy convencido que en el fondo los diferentes militantes de los diferentes partidos tienen más puntos en común de lo que aparentemente se expone y se exhibe. Pienso absolutamente eso y por eso lo hablaba con la Pitch, porque digo, no me puedo creer que esto se va a perpetuar, es imposible. O sea, yo también tengo esperanza de que ahora va a empezar a emerger este tipo de conversaciones, formatos más amplios donde se pueda aumentar la cantidad y reducir la velocidad, ¿no? Para poder exponer más temas y aparte con la tecnología sí que se va a poder hacer. Oye, quiero saber cómo llegas tú, ¿no? A ser maestro masón de toda España. Bueno, pues es también ¿Cómo se llega a eso? Es también una cierta casualidad, ¿no? Mira, la masonería en España tenía unas ciertas estructuras anquilosadas. Es decir, teníamos necesidad de ponerlas un poco en común, ¿no? Ponerlas en común y modificarlas. Y entonces, hace unos 6 años aproximadamente, un grupo de hermanos, como nosotros entre nosotros éramos hermanos, ¿no? Pues un grupo de hermanos nos reunimos y decidimos que era necesario una figura capaz de aunar y que fuera la que llevase adelante un proceso de unión de estas y de modernización, ¿no?
Entonces pensamos en una persona que era Jerónimo Saavedra. Jerónimo Saavedra, que ha muerto hace escasamente un año y medio. De hecho, el próximo día 16, en el Ateneo de Madrid, se presenta un libro con testimonios de personas que le conocieron, ¿no? Y que, yo entre otros, ¿no? Y que vamos a contar. Entonces, hablamos con Jerónimo para que él fuera la persona que llevase adelante el tema. Entonces me pidieron a mí, como yo era correligionario de él, que fuera a la reunión para intentar convencerlo. Y fui y bueno, salió convencido aparentemente. Pero 2 días más tarde de aquella reunión me llamó por teléfono. Me dijo, mira Chema, yo no puedo ser gran maestro. Tengo muchos años, tengo muchas dificultades de movilidad, no puedo visitar las logias, no puedo ir a los sitios, bastante hago con hacer lo que hago. Así que he pensado que seas tú. Y digo, pero oye, a mí me habían dicho que viniese a convencerte a ti, no que fueras tú el que me convenciera a mí. Pero bueno, el caso que pasó eso y entonces él se lo contó a los que estaban organizando aquella digamos, candidatura, ¿no? Para llamarlo de alguna manera. Y entonces, bueno, pues al final acepté. Entonces presenté la candidatura y hubo unas elecciones entre los que el censo electoral que teníamos entonces, que eran los maestros que habían dirigido una logia en España, ¿no? En cada logia, ¿no? Y obtuve el mayor resultado, ¿no? Y entonces eso me llevó a la gran maestría, ¿no? Yo ya llevaba muchos años de masón y de hecho tenía prácticamente todos los grados, que estos que se conocen de forma coloquial y tal, ¿no? Pero esa parte era una parte en la que tenía que representar a todos mis hermanos interna y externamente. Y fue una sensación de vértigo de las que, o sea, yo creo que más incluso que cuando me presenté a la alcaldía de Bilbao. Fue una sensación extrañísima, porque de repente eh, muchísimos grandes maestros de muchísimas grandes logias del mundo pues me llamaron para quedar, para ver qué proyecto tenía, Claro, etcétera. accedes, ¿no? Claro, es un A una nivel. calidad de Sí, sí. pensamiento excelsa. Sí, sí. Recuerdo perfectamente, por ejemplo, una llamada de un gran maestro de los Países Bajos, ¿no? Que me llamó y tal, ¿no? Y entonces, claro, me habló con una familiaridad. O sea, era como que yo hubiera entrado en un mundo, ¿no? De grandes maestros que fuéramos entre todos como colegas o algo así, ¿no? Y fue una sensación muy, muy, muy extraña, muy enriquecedora también. Ahora, sí te digo, Elvio, que a mí lo que me gusta realmente de la masonería es el trabajo interno en la logia. Esta otra parte, pues bueno, hay que hacerla y bueno, pues oye, es un compromiso más, ¿no? Bueno, pero estoy pensando, y lo que sucede entonces es cuando, claro, esos vínculos tan estrechos que son familiares más, ¿no? Que son, tú lo has mencionado como un vínculo Sagrado. sagrado, esa es la palabra, sagrado. Claro, como lo es un hijo, un padre, ¿no? Es lo más profundo que tienes como sentimiento. Entonces, cuando tú accedes a esa red de personas que consideran y tienen esa consideración de que quien sube a ese nivel o lo comparte, da igual, ¿no? Arriba o abajo, sino entra en esa red, tú, esas sensaciones de, ¿no? Como que te acompañan con eso, con ese nivel de profundidad y de repente tienes mucha más gente a un nivel de diálogo que en la vida social te llevaría igual siglos, Claro, claro. ¿no? Eso quiero decir, lo interesante es que acelera mucho el pensamiento, porque quita todas las barreras sociales e intelectuales y entras en un núcleo de información más limpia, ¿no? Sí, y además, porque las personas a las que ves, que cada una tiene una historia distinta, te das cuenta de que tú compartes algo con ellas. O Ujú. sea, no sabes exactamente qué es, no sabes cómo definirlo, no puedes ni siquiera exponerlo de manera que sea comprensible. Pero hay algo que te une a personas a las que no has conocido de nada. Yo, no sé, el gran maestro, por ejemplo, del Reino Unido es el duque Edward de Kent. Es un señor al que yo no hubiera conocido en mi vida, ¿no? Luego hay otro que es el gran maestro en la práctica, ¿no? Pero ese es, honoríficamente es él, ¿no? Claro, es una persona. Entonces dices, ¿qué me une a mí a un duque o un noble británico? Pues muy poco, prácticamente nada. Pues sí, te une el que los dos tienen esa, esa querencia, diríamos, por esa estructura masónica, por esa hermandad, por esa fraternidad que te une a ellos, ¿no? O personas, no sé, pero no sé cómo decirte, por ejemplo, Colin, Armstrong y Aldrin, ¿no? Los tres astronautas, Astronauta, ¿no? sí. Claro, ellos eran astronautas, eran rotarios, eran científicos, eran deportistas, eran muchas cosas, eran científicos, ¿no? Pero también eran masones. Entonces tú te das cuenta que te unen con ellos esa vinculación a unos principios y a unos valores, ¿no? Rotarios es Rotary Club también, ¿no? Eso, el Rotary Club era una creación
los masones no podemos hacer dentro de nuestras logias ni negocios, ni hablar de política en términos partidistas o de religión en términos confesionales, ¿no? Porque si no, imagínate, ¿no? Claro, sería un... Sería un desastre. Nosotros sí puedes hablar de elementos comunes, ¿no? Por ejemplo, estamos en contra de la pena de muerte o cosas así, ¿no? Pero no puedes hacer negocio. Y entonces los rotarios fueron una entidad que se creó precisamente para poner en común ciertas actividades de este tipo y para dedicarse también a actividades bueno, pues de caridad o de compromiso o de solidaridad. Para aterrizar, ¿no? Como más, capilarizar más. Sí, a la filantropía y a este tipo claro, de cosas. Claro, y hacer llegar más esa fuerza de pensamiento, que al final, si lo llevamos al centro de toda la idea, es puro pensamiento filosófico. Claro, claro, o sea, la masonería se dedica al pensamiento, a la formación de la persona. Hay una frase muy bonita en los rituales. Tu obligación como masón es ser feliz y extender felicidad a tu alrededor. Joder, quiero ser más. Claro, ¿no? Perfecto, vamos. Claro, ¿no? Entonces, esa actividad es una actividad puramente intelectual y espiritual, Claro. pero la actividad, diríamos, que tiene más que ver con lo metálico, con lo, es decir, con lo profano, pues queda para otras entidades paramasónicas, ¿no? De hecho, nosotros decimos una frase, y es cuando tú entras en la logia, deja fuera los metales. Y cuando decimos deja fuera los metales, es deja todo aquello que genera disensión, que genera o que puede provocar avaricia o puede provocar envidia y tal. Eso déjalo fuera. Qué bueno. Y quédate solo con esa otra parte espiritual y con esos elementos que te enlazan con nosotros. Los franceses, ellos hablan de la palabra egregor. Dice que la logia, cuando se abren los trabajos de forma ritual, se genera un egregor, una especie de espíritu de consenso entre todos los que están allí. Y esa es la parte más bonita de la masonería, es preciosa. Una reunión masónica, incluso a las que son abiertas para que puedan ver las personas que no son masones, es una auténtica preciosidad. Son unas joyas los rituales. Bueno, tengo otras 20.000 preguntas, entonces tengo que centrarme, porque estaba pensando en la palabra giga, que es noruega y danesa, que es como una atmósfera mucho más amplia que te hace sentir seguridad, que me vino a la mente, ¿no? Como que no es, ya, es supra, ¿no? Que se puede asemejar también a cualquier dogma y estructura religiosa también. Entonces, ¿hasta dónde llega la religión ahí para segregar bien la temática también y comprenderla? ¿Toca o la dejamos fuera? Claro, el tema de la religión es una fórmula o una forma de espiritualidad. Pero la masonería no es religión, pero sí es espiritualidad. La definición oficial de masonería es sistema peculiar de moral, velado por alegorías y enseñado mediante símbolos. Así dicho no significa nada. Pero hay un ejemplo que se puede entender muy fácil. En el Renacimiento, en la época, ¿no? Existían los llamados autos sacramentales. Eran representaciones teatrales para que la gente incorporase en su corazón valores religiosos. Las moralidades que se dan fundamentalmente en el ámbito anglosajón eran representaciones teatrales para imprimir valores cívicos. Entonces la masonería es una suerte de moralidad, es una especie de representación teatral en la que te van incorporando valores de carácter cívico, ¿no? Y hay algunos que son muy difíciles de... O sea, los tienes que vivir para entenderlos. Tienes que aprehenderlos, diríamos, ¿no? Más que aprenderlos, ¿no? Por ejemplo, hay una orden, que es la orden de David y Jonatán. Jonatán era hijo del rey Saúl y David era su íntimo amigo. Entonces hay un momento en que David se convierte en el favorito, ¿no? El ungido, ¿no? Diríamos, ¿no? Y entonces Saúl le invita a una cena. Entonces Jonatán se debatía entre su fidelidad al padre, que era el rey, o su lealtad al amigo, que era David. Es decir, ¿él qué tenía que decirle? Si esto es una encerrona y van a acabar con tu vida, y por lo tanto desiste de ir, o tenía que... Entonces, sobre eso se hace toda una representación para, en el fondo, imprimir en tu corazón la diferencia del valor de la fidelidad y de la lealtad, que es más importante en cada caso, ¿no? Claro, que es un dilema, ¿no? Es un dilema muy difícil de... Es que a veces enfrentamos dilemas, trilemas Sí. y socialmente como ciudadanos tenemos que enfrentarnos a una batería de situaciones que no nos forma ningún centro. O sea, ya pasada la universidad, mucha gente dice, bueno, ya cuelgo la bata, ya está. Sí. Y no están teniendo en cuenta la cantidad ingente de situaciones para profesionales que hay, para personales. Es decir, hay situaciones que te ponen a prueba
En donde hay grandes dilemas. Incluso tú en política aprendes cosas que no pensarías que se podían producir nunca. Por ejemplo, en Bilbao hubo un barrio, no voy a decir cuál, ¿no?, que tenía que afrontar su rehabilitación. Y entonces los compañeros habían diseñado una fórmula de rehabilitación que aparentemente era perfecta. Zonas verdes, zonas ajardinadas, zonas de esparcimiento, todo, ¿no?, todo lo que suene, ¿no? Y los vecinos no estaban de acuerdo. Dicen que no, que querían quitar todas esas zonas verdes y tal, ¿no? Pero ¿cómo vais a querer quitar zonas verdes si esto es...? ¿no? No, hasta que se dieron cuenta de dónde estaba el problema. El problema es que había una desconfianza en aquellos vecinos hacia que luego el ayuntamiento iba a mantener bien cuidadas esas zonas. Y claro, si unas zonas ajardinadas no se cuidan bien, pues aparecen ratas, no sé qué y tal, ¿no? Y eso provoca problemas de convivencia. Entonces, hasta que tú no te das cuenta de cuál es el problema de fondo que hace que alguien tome una decisión, tu propuesta está equivocada. Tienes que entender, o sea, tienes que comprender el alma de la persona a la que te vas a dirigir. Y solamente cuando lo has llegado a comprender, o has intentado hacerlo por lo menos, es cuando tu propuesta puede tener éxito. Entonces, estos rituales tienen que ver con cuando nos quitamos de lo físico, bueno, las ornamentas, para entrar en una igualdad corporizada entre sujetos con cuerpos que están ahí, pues en un sitio, y ya comparten pensamientos, reflexiones, filosofías, ¿no? Y bloques también morales, porque hay que actualizarlos, porque claro, hay que actualizarlos, por eso también es importante ir acompañando todo este ejercicio. Pero, claro, yo quiero entender cómo sucede ese ritual de ponerme del lado del otro. O sea, creo que hay un factor común que es ponerse del lado del otro. ¿Eso sucede en esos rituales? Sí, sí, sí. Eso es lo que te enseñan. O sea, te enseñan siempre que tu posición intelectual tiene que ser la de que el hermano que está debatiendo contigo, ¿no?, lo que dice, puedes no estar de acuerdo, pero tu posición intelectual es la de colocarte en la posición de que te pueda llegar a convencer. Claro. Claro, porque si tu posición es reactiva Claro. y no aceptas nada, pues no hay nada que hacer. Pero si tú admites que igual el otro dice algo que te puede llegar a convencer, pues en ese caso... Se parece mucho a la mayéutica socrática, ¿no? Ese proceso en el que, sí. mayéutico, en el que dos mentes exploran un espacio desconocido y aparecen cosas nuevas y aceptan los unos a los otros, que hay partes que desechan y otras que continúan. Sí, sí, tenemos, ahora que dices esto, tenemos un debate en una de las logias de Bilbao muy interesante entre los socráticos y los aristotélicos. Bueno. No, entonces, claro, eso no tiene, eso sí que es algo imposible es como quién es de mejor, conciliar. Claro, ¿quién es mejor, Vargas Llosa o García Márquez? ¿No? Pues ahí está el debate, ¿no? ¿Quién es mejor literariamente hablando? Hay ¿no? mundos. Claro, entonces, pero es verdad que eso que dices es así, ¿eh? O sea, si tú eres capaz de entender que tu posición no es 100% la correcta, solamente con entender eso ya ganas mucho, ¿no? Y entonces hay un juego que se hace en masonería muy interesante, ¿no? Tú cuando una logia está orientada de occidente a oriente. Oriente es por donde sale el sol, que hace referencia a lo que es el conocimiento, la sabiduría, etcétera, ¿no? Ese simbólicamente significa eso. Entonces, lo menos iluminado es el norte. Entonces, en el norte se sientan los aprendices, porque son los que menos conocimiento tienen, no del mundo profano, sino del mundo masónico. Y entonces ellos ven la ceremonia desde el norte. Cuando pasan a compañeros y van al sur, ven la misma ceremonia desde otro lugar. Y entonces el punto de vista, o sea, la ceremonia es la misma y lo que pasa es lo mismo. Sin embargo, tu punto de vista es otro. Entonces te das cuenta de que en ese otro lugar has observado unos detalles que no habías visto desde el primero. Y simplemente con ese juego te das cuenta que el punto de vista es fundamental para poder opinar sobre cualquier materia, ¿no? Y claro, y ese viaje de norte a sur sucede con tiempo o con capacidades intelectuales. Hay que unir las dos cosas. Es decir, la masonería lo que te pide es un cierto compromiso de asistencia, lo que significa la palabra compromiso, ¿no? Yo entro en masonería y tengo que acudir a las reuniones, tengo que estar allí presente, tengo que ir involucrándome, ¿no? Y además tengo que ir haciendo una serie de trabajos de carácter intelectual. Intelectual no quiere decir que sean eruditos necesariamente, ¿eh? Son por lo menos pensamientos o valoraciones personales sobre cosas que tú ves, ¿no? Y eso, ponerlo sobre la mesa, y eso te permite ir dando unos conocimientos que los maestros de la logia valoren para que puedas pasar de un grado a otro. Entonces es meritocrático y el sistema asegura de que no exista envidia y que realmente si hay una persona brillante que expone cosas de forma de pensamiento original, por ejemplo.
que no parafrasea, que está constantemente aportando nuevo valor, ¿avanza más rápido o tendrá que indefectiblemente atravesar un camino de tiempo? Puede haber algunos avances aparentemente más rápidos desde el punto de vista de lo que es la media, pero en líneas generales todo el mundo avanza a un ritmo muy parecido. Precisamente esto que dices sobre gente que es capaz de exponer muy bien y que tenga una gran facilidad de palabra, tiene un cierto, tiene un contrapunto, ¿no? El otro día, precisamente, en una reunión que teníamos en Madrid, Sí. hubo un hermano que hizo una exposición brillantísima sobre unos temas de carácter filosófico. Y otro hermano, con muchísima experiencia, le dijo, mira, está muy bien lo que has dicho, pero te ha faltado una cosa, que es ponerle alma a lo que has dicho. Alma y corazón. Es decir, que poner no solo que nos cuentes lo que pensaban unos ciertos pensadores sobre un tema, sino cuál es tu visión interna sobre ese tema. Entonces sí, entonces estás contestando que sí, de que si hay pensamiento original devenido de ese alma y espíritu profundo, sí que va a avanzar, de algún modo. Está claro, o sea, si alguien no aporta nunca nada, pues se va quedando rezagado, ¿no? Pero normalmente, como tú cuando haces el examen para que un candidato ingrese en masonería, ya has valorado un poco sus capacidades, pues también la masonería se adapta a las capacidades de cada uno. No todos tienen que ser iguales, ¿no? Sino cada uno tiene una manera de interiorizar los valores de la masonería y por lo tanto el avance es diferente en cada caso. ¿La coherencia es un valor también fundamental? La coherencia es muy importante. O sea, no tiene sentido que tú un día digas blanco y el día siguiente digas negro sobre la misma materia. Tiene que haber una cierta coherencia. Entonces, y esa coherencia pasa de lo profesional a lo personal y tiene que atravesarla, ¿no? Tuvimos una vez un debate, que es un debate que a mí me marcó mucho, por cierto, ¿no? Sobre lo que había pasado a principios del siglo XX, cuando hubo una especie de peste bubónica, diríamos, ¿no? Y entonces en los lugares donde había niños y niñas que estaban abandonados, como había escasez de alimento, el médico tenía que determinar, en función de la capacidad de supervivencia de cada uno de aquellos bebés o de aquellos niños pequeños, a quién le daban alimento. Es decir, era el médico el que decidía quién vive y quién no, porque si a ti te dan alimento, vives, y si no te dan, pues mueres fijo, ¿no? Entonces, claro, el debate era, ¿tengo yo, por muy médico que sea, tengo yo derecho a decidir quién vive y quién no? Y potestad, claro. Claro, ¿no? Y entonces el debate se extendió muchísimo, ¿no? Hasta el punto de que no quedó resuelto. Porque lo que se decía es, hombre, un médico sí puede valorar, ¿no? la posibilidad de supervivencia de alguien, ¿no? Pero tú imagínate que le das o no el alimento en función de otras cosas, de que los padres de ese tengan más dinero o de que no. Ahí ya sería distinto el tema, ¿no? Entonces, ¿puede un ser humano decir sobre la vida de otro? Pues depende. En algunos casos sí, en otros no. Pero en cualquier caso hay límites a eso. Entonces, esa valoración no necesariamente exige que seas un erudito y que seas un filósofo, ¿no? Lo que exige es que tú seas capaz de dar una respuesta a ese dilema que te plantea. Claro, es una cuestión de procesamiento, ¿no? O sea, Es. os ayuda también a procesar mejor y estructurar mejor la segregación de información para contextualizar cada perspectiva en esa coyuntura, porque no hay que olvidar que es un problema bastante contextual de una época muy concreta donde no había poca comida, mucha gente y una enfermedad grave. Entonces, claro, es un dilema poliédrico. Claro, es algo... Es imposible de resolver, básicamente. A mí me pareció, o sea, si yo hubiera sido médico... Sufrir. Claro, si no le doy de comer a este niño o a esta niña, va a morir. Pero el médico sufriría. Claro, el médico sufre en ese caso. El médico también, y yo me imagino que ese médico cuando iba a dormir a su casa por la noche, pues, ¿y si me he equivocado? Ahora entiendo tu capacidad. Entonces, esa empatía que se ejercita dentro de la masonería hace que tú también empatices y visualices aquello. Eso es. Entonces, la forma de debatir no es una forma de debatir como en un Ateneo. Con todos mis respetos, que a mí me gustan los Ateneos. Estuve el otro día en un debate aquí sobre populismo en Icateneo. Pero es un debate más desde dentro, ¿no? Desde lo que son los aspectos interiores como persona y lo que te une al otro como ser humano, ¿no? Que es mucho más profundo que una información social del momento, es mucho más profundo. De hecho, la masonería, si se llama que es iniciática, es porque no consiste en que a ti te dan un libro y ya sabes, sino que tú tienes que vivirlo, por eso tienes que asistir, tienes que vivirlo y tienes que ir interiorizando esas enseñanzas y esa interiorización es la que te hace comprender el lenguaje masónico y comprender realmente hasta dónde llega, ¿no? Y al comprender el lenguaje, los sentimientos a los que va asociado.
vivirlo y no, o sea, contarlo después de vivirlo, no contarlo sin vivirlo. Es decir, tienes que atravesarlo incluso físicamente si se puede. Claro, hay una cosa que es un poco escatológica, pero bueno, ya que estamos así en este plan de confianza, te cuento, ¿no? Sí, sí. Una vez en un programa de radio de máxima audiencia, entrevistaron a un sacerdote católico que es un experto en masonería. Ha escrito, se llama Pedro Álvarez Lázaro. Escribió un libro que es La masonería Escuela del Ciudadano. Y entonces el periodista le pregunta, oiga, pero esto de la masonería, ¿pero por qué esta discreción y tal? Si todo está en Internet, tú vas y ves cómo funciona, incluso hay hasta películas, ¿no?, que te hacen ver una iniciación masónica y tal, ¿no? Y entonces le dice, el sacerdote le dijo, fíjate, un sacerdote, ¿no?, que le dijo esto, sí, sí, efectivamente, está todo en Internet y usted puede comprenderlo intelectualmente. Lo mismo que también está en Internet definido como es un acto sexual y usted lo puede comprender intelectualmente. Pero si no lo practica, no lo vive, nunca sabrá cómo es. Muy bueno. Entonces, claro, le dijo eso, el sacerdote, el periodista se quedó, no volvió a hacer ninguna otra pregunta más a aquel sacerdote, ¿no? Y entonces, la gente lo cubra mucho porque las puertas están cerradas y no se ve mucho más allá de los muros. Ese es el tema de los prejuicios, eso nos preocupa mucho. Hay dos razones. Hay una que tiene que ver con el franquismo. O sea, si tú vas a Francia, donde hay, o sea, está perfectamente homologada, Normalizado de sí, algún modo, sí. normalizada la masonería, ¿no?, Mm. pues no hay ningún problema. O lo que hemos hablado antes de Inglaterra, ¿no?, que es el duque de Kent, ¿no? Entonces, ahí no hay problemas. En España, los prejuicios sobre masonería vienen en gran parte de que Franco utilizó a la masonería como un chivo expiatorio para atribuirle muchos de los males que tenía la sociedad, ¿no?, y para mantener unida a la gente y tal, ¿no? Entonces fue increíble. De hecho, se aprobó en 1940 una ley que se llamó Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo, que no tiene nada que ver una Una cosa con la ley. otra. Una ley de 1940 que recogía el delito de masonería. Y entonces, si se acreditaba que eras masón o tenías vínculos con la masonería, te sancionaban y te condenaban. Es más, o sea, ejecutaron masones no aplicándoles esta ley, pero sí aplicándoles otras, ¿no?, otro tipo de delitos, ¿no?, pero fundamentalmente sobre la base de que eran masones, ¿no? Entonces, claro, fue tal la persecución y el odio hacia los masones que eso ha quedado impregnado en la sociedad. Nos ha costado mucho ir, por eso estamos haciendo charlas, conferencias, exposiciones, precisamente para intentar acabar con estos prejuicios. Se teme porque, claro, si se procesa... O sea, es que hay que temer a... Si dos personas o tres que tienen un lazo sagrado, que lo dan todo el uno por el otro, porque me consta, porque yo siento eso con alguno de los míos también, sin ser masón, eh, se vuelve imparable, ¿no? Porque dos, tres personas pueden luego liderar más y se puede volver imparable algo. Y encima están constantemente valorándose, ¿no?, las unas a las otras personas intelectualmente, significa que van a conquistar mucha más conciencia que el resto. Entonces es normal que, ¿no?, un sistema que quiere bajar el nivel de conciencia colectivo, que ponga como Claro, enemigo a un grupo muy inteligente, porque ostenta poder de algún modo también, ¿no? claro, y además un grupo que practica de verdad la libertad Claro, de pensamiento, la libertad crítica, ¿no? Y entonces, claro, eso no podía a ser, la ¿no? contra total de Claro, Franco, claro. lo mismo que ocurrió, ten en cuenta que también había un nacionalcatolicismo que tenía el monopolio de la educación. Entonces, claro, una entidad que defiende la educación para todos y una educación libre, pues si a Fray Luis de León le mandaron al exilio por traducir la Biblia al romance, a las lenguas romances, ¿no?, pues imagínate que no harán con alguien que defienda la extensión de la educación a todo el mundo. Entonces hubo ahí una persecución por ese motivo, ¿no? Yo, de todas maneras, creo que los prejuicios van poco a poco desapareciendo, pero todavía existen. Todavía hablas con alguien, eres masón y tal. O sea, no sois los que manejáis los hilos y cosas así que te Sí, sí, dicen, sí, ¿no? bueno, te da un halo también de Sí, importancia, ¿no? sí, Que seguramente lo tienes, porque también, accedes a gente interesante. también es verdad que el hecho de que trabajes de una forma reservada o, ¿no?, de discreta, pues hace, bueno, ¿y por qué tienen que reunirse? ¿No? Porque realmente, si no se trabaja de esa forma, es decir, si los rituales no se practican de esa manera, no los puedes vivir, no los puedes interiorizar, no puedes hacerlo en público en un parque, ¿no? Es verdad, qué interesante esto, me acaba de hacer un clic, porque es cierto que cuando tú vas sobreesforzándote para aprender algo más en profundidad, intentas tener una charla en un sitio, ¿no? Los sitios condicionan, luego las personas y las dinámicas de grupo condicionan aún más. Entonces, claro, tú no vas a hablar algo profundo en un bar, a no ser que lo hables con una persona y que esa persona sea un vínculo muy, muy profundo en el que estás constantemente
hablando de emociones. ¿Qué quiero decir con esto? Que crear ese entorno, a veces, claro, es normal que te aíslas para poder crear ese estado, Claro. ¿no? Y de hecho, despojarnos, ¿no? Socialmente de todo lo que nos identifica aquí, ¿no? En este juego, para salir, ¿no? Fuera del juego y decir, venga, vamos a ponernos otra ropa para poder representarnos desde otra perspectiva. Eso es. Claro, pero me acaba de hacer un clic y es muy interesante porque normalmente los prejuicios son señalar como eso, como diferente, y ya si es diferente, ¿por qué la vestimenta? ¿Por qué se encierran? ¿Por qué? Esas preguntas que no se contestan, pues es normal también que desde la perspectiva de un bar o de una casa viendo un Netflix, que no llegan a ese nivel de abstracción. Yo eso lo entiendo. De hecho, en algunas ocasiones alguno dice, bueno, ¿y por qué no puedo entrar yo y ver lo que hacéis? Y dices, pues no puedes entrar y ver lo que hacemos porque no eres masón. Claro. Si lo fuera así, podrías entrar y verlo, ¿no? Porque hay que valorar el entorno. Claro. Pero también, salvando todas las distancias, oye, cuando me preguntan a mí, pero ¿qué secretos tenéis ahí? ¿No? Y digo, mira, en masonería secretos que no hay secretos. Secreto, el de la Coca-Cola. El resto, o sea, no hay secretos. Es una sociedad simplemente de hombres, de librepensadores, una sociedad filantrópica, una sociedad que pretende mejorar su entorno, que pretende mejorarse a sí mismo, etcétera, ¿no? Y que predica unos valores de libertad, igualdad y fraternidad. ¿Por qué lo hacen de esa forma reservada? Porque es la única manera de que se pueda generar ese espíritu que hemos dicho al principio e ir incorporando esos valores en tu corazón, ¿no? Sí, que es una arquitectura. Si lo mismo pasa con una empresa, que cuando tú la creas en el primer año, no hay una cultura dentro de la empresa. Se va creando, luego la gente va viendo, se crean dinámicas, luego todo se va transformando hasta que entra en un estado colectivo que ya se define como una empresa que hace algo y la gente lo identifica, ¿no? Y hay uniformidad Eso es. y de hecho todo el rato se busca uniformidad y no sé por qué no criticamos eso, ¿no? Que se eligen hasta marcas para vestir y entonces ¿cuántas cosas interesantes hay aquí? Vamos a explorar en otra ocasión más. Entonces, Cuando veas una logia, ¿me has invitado? de eso un día te invito. O sea, No, o sea, ya me estás has invitado invitado. ya. Estás invitado. Un día ponemos fecha De y hecho, ves una logia qué ya, ganas. ya montada, te explico todos los elementos simbólicos y eso mismo te va a dar. Fíjate, te voy a contar una anécdota, ¿eh? Y me quedaré yo quieto a observar. Sí, además te colocas en diferentes sitios para ver, ¿no? Una vez un grupo de juventudes socialistas precisamente hicieron un trabajo sobre el aniversario de su organización y el fundador Tomás Meave, que era vasco, ¿no? Era de aquí de nació en Durango, pero era bilbaíno, ¿no? Tomás había sido masón también. De hecho, fue juzgado en el Tribunal de Represión, aunque ya había fallecido, pero bueno. Y entonces, el artista que tenía que hacer los dibujos nos dijo que quería conocer esa faceta. Y entonces le llevamos a ver una logia, en Nayel y Barrola. Y cuando Nayel llegó al templo y empezó a verlo, dijo, esto, o sea, se quedó impresionado y dice que es como que se le hubiera producido de repente una conexión con Tomás Meave que iba a ser capaz de dibujarlo mejor, porque había entendido una faceta de su vida que sin ver aquello no hubiera sido capaz nunca de descubrir. Claro, tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido. Amplía, ¿no? Como el trozo de, o sea, la persona, la biografía y quién era realmente en espíritu. Claro, a nivel político, influye el hecho de que, claro, tú tienes que tener un ejercicio de coherencia, intuyo, que es el de en casa profesar lo que, ¿no? Promulgas cuando vas a votar al Senado y esa lucha por dar para los demás y legislar por los demás porque representas, eh, ¿se ha puesto en entredicho en algún momento esa coherencia? Sí, claro. Sí, más desde el mundo profano que desde el mundo masónico. Es decir, es cierto que yo no dejo de ser un político profesional también, porque estoy en el Senado en este momento, ¿no? Pero yo puedo dejar siempre muy claro que una cosa es mi adscripción política y otra cosa es mi adscripción masónica, ¿no? Son dos actividades completamente diferentes. De hecho, a mí jamás me ha condicionado la política para mi vida interna a la masonería. Y a la inversa tampoco. Todo lo contrario. Yo recuerdo, yo fui ponente de la ley de eutanasia y recuerdo que los valores que yo he aprendido en masonería me sirvieron mucho para poder superar el vértigo que te producía aprobar aquella ley, ¿no? Y en cierta manera eso que yo he aprendido luego lo he aplicado en mi vida también, vamos a decir así, política, ¿no? Pero no se produce, o sea, no es como que yo tuviese una dependencia en la masonería que me afectase a la política o a la inversa. No obstante, también es cierto
que hay gente del mundo de la masonería que son de muchos partidos, ¿eh? No son de solo socialistas, hay de todo tipo, ¿no? Y el hecho de que dejemos todos fuera nuestra ideología, es decir, nuestro partidismo lo dejemos fuera, hace que podamos convivir. Y no Claro, hay... claro, estaba pensando que hay como tres pulsos, ¿no? O sea, no sé cuál es el primero, pero es de lo personal ¿no? al espacio de la masonería y al Senado. Te veo como en esos tres espacios. Y claro, tú dices, lo profano sí que puede ser que haya, ¿no? ejercicios de incoherencia, malestares, tensiones, o que te ponga a prueba, ¿no? Todo este escenario. Has dicho que sí, que te han puesto a prueba, de algún modo. Sí, sí. Y cuando te han puesto a prueba, ¿cómo respondes? Y claro, ¿cómo es convivir con eso, con esa prueba que se te pone delante? Pues es complicado, ¿eh? O sea, en la vida de una persona, el hacer compatibles facetas diferentes, Claro, pues es complicado, ¿no? No sé, pero también pasa en el ámbito familiar, ¿no? Si tú tienes un familiar que pertenece a una organización X o lo que sea, pues puedes chocar en alguna ocasión porque tengas valores distintos, me ¿no? pasa. Entonces eso, claro, eso hay que tener cuidado. Yo lo que siempre he procurado es no imponer, o sea, no llevar nunca mis neuras, entre comillas, ¿no? O mis frustraciones o lo que yo estoy sufriendo en la vida política al interior de la masonería y a la inversa tampoco. Y si yo tenía un desencuentro con un hermano y eso me ha provocado un malestar, que no se me note en mi actividad política, ¿no? Eso no tengo por qué estar enfadado con nadie ni echar la culpa a nadie de nada, ¿no? Pero reconozco que a veces sí que se producen algún tipo no sé, por lo menos de choques aparentes que tienes que ser capaz no sé, de resolver, ¿no? Y no es fácil. Pero no es fácil en general, o sea, la vida no es fácil en general, ¿no? Pero bueno, la masonería lo que sí es cierto que te da armas que te permiten superar esos conflictos y entender las debilidades del ser humano y las tuyas propias, ¿no? Claro, se ve desde fuera como más como un juego. Bueno, un juego es una palabra reduccionista, pero que se puede ver lo que hemos racionalizado como sistema. Quizás te da una perspectiva, ¿no? Como muy amplia que Claro, hace que te alejes del problema claro, operativo, ¿no? En el porque momento. el masón no tiene, diríamos, ningún interés personal o crematístico de otro tipo, ¿no? No tiene ese interés. Su interés es otro, es de formarse, de mejorar, de hacer mejor las cosas, etcétera, ¿no? No tiene un interés real Eso es de verdad. obtener un beneficio económico, lo que sea, con Mm. lo cual entonces no choca o no tiene por qué chocar con otras facetas de la vida. Choca cuando tú tienes que hacer algo fuera de o en tu mundo profano, algo que no sé, que los principios de la masonería puedan verse en cuestión, Pero ¿no? entonces sí activas todas estas herramientas, por ejemplo, en el momento de ponerte a pensar en la eutanasia y ese vértigo que has etiquetado como vértigo, que es verdad que hay, ¿no? Te pones en una tesitura de tomar, bueno, de ser parte de una decisión para millones de personas y que implica vida o muerte y que es muy difícil de gestionar emocionalmente. Entonces, ahí sí que lo utilizas. Sí, o sea, me sirvió muchísimo la masonería, muchísimo. De hecho, fíjate, nosotros hicimos, los tres que llevábamos el tema en el Senado, eran un catedrático de ética, filosofía del derecho, ¿no? Desde el punto de vista de la ética, una doctora de atención primaria, que valoraba el aspecto, diríamos, más estrictamente humano, ¿no? Del sufrimiento, ¿no? Y mi perspectiva que era jurídica. Pero claro, nos faltaba a los tres otra, que era el sufrimiento interno que tenían las personas que solicitaban la eutanasia, ¿no? Y entonces el conceptuarlo como derecho. Y esa parte fue la más complicada y la que más me ayudó la masonería a entender eso. A entender que era un derecho del ciudadano o de la ciudadana que solicita la eutanasia. Y entonces, en el momento en que tú ya lo consideras un derecho, luego lo demás empieza son como piezas que empiezan a ir encajando. Claro, que me imagino que igual en otras épocas de menos conciencia ese derecho no emergía como tal si no había sufrimiento, pero tampoco había contención, ¿no? Y ahora sí, hay más conciencia, más contención desde el punto de vista sistémico. Entonces ahora emergen como esas pugnas de conceptualizar algo que va pasando y va brotando y llevarlo a ley. Sí, requiere mucha fricción intelectual. O Sí, sea, muchísimo. Sí. y no es solo tres perspectivas, tendréis que tener muchas más todo el rato, ¿no? Y Claro. Y además había colectivos de todo tipo. Yo a eso iba, claro. recuerdo que la definición de masonería, la de padecimiento, tal, ¿no? Era,
claro, te venían, por ejemplo, las asociaciones de personas con discapacidad que te decían, oye, ¿esto qué quiere decir? ¿Que vais a practicar aquí? No, 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 no. Cuando hablamos de un padecimiento no nos referimos a que tengas una enfermedad incurable, porque por ejemplo un diabético también es una enfermedad incurable. Es increíble la cantidad de matices, ¿no?, que hay que Claro, tocar. claro, claro. Lo que intentamos es que ese padecimiento, ese sufrimiento que lleva a esa persona a hacer que su vida carezca de sentido, ¿no?, eso trasladarlo a un derecho y regularlo legalmente. Y entonces intentar hacerlo con todas las garantías, claro, para evitar que luego se puedan producir efectos perniciosos, ¿no? Te digo sinceramente, fue para mí en la política un antes y un después esa ley. Estaba dando vueltas con mi padre hace 2 meses sobre, ¿no? Pues estábamos todos, yo decía Veritas, ¿no? Como un espacio. Y dije, "Ah, ¿por qué no existe un sitio que todo el mundo suba vídeos y leyendo los proyectos de ley, despreciándolo, ¿no? O sea, que los expliquen uno a uno y que la gente pueda comprender y así cuando los periodistas luego mencionan una ley o algo, esté leído por colaboradores, ¿no?, de ciudadanos que hayan hecho ese ejercicio para que nadie de algún modo o mienta o tergiverse las palabras para convertirlas en herramientas ¿no?, en este caso en la política como arrojadizas o para hacer daño o lo que sea, ¿no? Y él me decía que sí, que muy bonito, pero claro, que era muy complejo, ¿no? Eso, pero ¿por qué no sucede eso? ¿Por qué no se estructura mejor la información y las fuentes para que aquello que lucháis en el Senado se comprenda mejor en la escala, ¿no?, Sí. de ciudadano? Pues es una de las grandes carencias que tiene la política. Que a veces también las urgencias y el tener que cumplir un determinado programa hacen que tengas que ir a una velocidad que no. Pero yo creo que poco a poco, sobre todo cuando tienes cierta experiencia, muchas veces en política, digo, no, no, este ya lleva mucho tiempo. No, eso de que hay mucho tiempo habrá que ver. Tú también eres un cirujano, pues llevarás mucho tiempo de cirujano y precisamente has adquirido una experiencia que te sirve para tu labor profesional, ¿no? Entonces, cuando adquieres esta experiencia y revisas cosas que podían haberse hecho mejor y no se hicieron precisamente por las prisas, las urgencias, o porque no querías ceder nada, por la razón que sea, te das cuenta que es necesario esto que estás comentando ahora, ¿no? Yo afortunadamente tengo que decirte que cuando fue la eutanasia, la ley, el debate en el Congreso fue muy bronco. Se habló de cultura de la muerte, asesinatos y tal. Sin embargo, en el Senado no fue así. El portavoz del Partido Popular que iban a votar en contra de la ley, yo llegué a tener amistad con él. Porque yo me ponía en su situación y él también se ponía en la mía. Y al final acabamos llegando a la conclusión de que probablemente la eutanasia, en este momento, para el mundo político que él representaba, todavía estaba llegando demasiado pronto, pero que pasados unos años, también en ese mundo acabarían aceptando la ley de eutanasia. Y esto a mí personalmente me dejó muy satisfecho. ¿Y qué hay ahí entonces? ¿Hay miedo? O sea, es decir, cuando una persona defiende basado en la frustración a capa y espada con un concepto rígido algo, está más gobernado por miedo que por otra cosa. Y cuando tú ejerces eso que acabas de decir, ¿no?, que es como empatía y escuchar y querer comprender al otro, nace como algo que hace que se reduzca el miedo y que se empiecen a unir. Porque tú también ahí tendrías otros miedos asociados a, Sí, 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 ¿no?, a por supuesto. legislar aquello. Por supuesto. De hecho, si tú coges algunas de las leyes polémicas de la historia de nuestro país, no sé, el divorcio o el aborto, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Bueno, el divorcio, cuando se plantea por primera vez en 1981, que era entonces un ministro socialdemócrata, pero que formaba parte de UCD, se hizo una ley causal. Es decir, tú tenías que demostrar que había causa para que el juez dictase una sentencia acordando la separación o el divorcio. Hoy en día no. Basta que la voluntad de dos personas y ya está. No hace falta que haya causa. Claro. Y con el aborto pasó igual. El aborto inicialmente no estaba la sociedad todavía preparada y entonces se aprobó una ley de despenalización. Es decir, algo que era delito dejaba de serlo en determinados casos. Hoy en día es un derecho. Es decir, ha avanzado. La sociedad ha ido admitiéndolo y hoy en día es un derecho. O sea, una mujer tiene derecho a abortar y ya está. Y nadie tiene que cuestionar. Y no hay condiciones. Eso es, ¿no? No hay, no, solo en este caso, no, no, no. Decide No, y ya es está. incondicional porque es un derecho. El derecho es no condicional. Eso es. Entonces, con la eutanasia ha pasado algo parecido. Era ser capaces de entenderlo como un derecho. En el momento en que consideras que era un derecho, las piezas se encajaban. Claro. Y yo creo que lo que se dio cuenta aquel compañero con el que hice, digamos, el rival, ¿no?, en esta ley, yo creo que él también no lo consideraba en ese momento, no estaba preparada su gente en ese momento para aceptarlo,
Pero él sí entendía que a medio plazo iba a ser. Cuando algo se convierte en derecho es que resiste a todas las situaciones posibles. Claro, eso es un derecho y por lo tanto es como el derecho a la vida o el derecho a, no sé, a la subsistencia o lo que sea, ¿no? Es un derecho. Luego, la regulación del derecho y cómo se ejercita ya es trabajo del legislador. Claro, pero es fácil verlo ahora, pero hace 3 siglos no, lo que no era Claro, derecho. Entonces, lo que se convierte en derecho es que emerge un nivel de conciencia colectivo lo suficientemente, ¿no? es que eso amplificado para es que convertirse en derecho. esa es la base. Por ejemplo, en la Edad Media, el poder se consideraba que residía en un rey porque residía en el Altísimo Claro. y él daba el poder a ese, ¿no? Hoy en día eso nadie pone eso en cuestión. O sea, hoy en día el poder reside en el pueblo. Y es el pueblo que te lo entrega al rey o al presidente o a quien sea, se lo entrega en depósito. Pero el poder reside en el A pueblo. ver si algunos políticos esto lo entienden bien. A ver si lo entienden. Yo creo que sí, yo creo que la gente tiene que ser consciente que. Otra cosa es que luego se malutilice. Pero espera. Chema, aquí vamos a entrar en materia. Hay personajes y hay personas. Yo veo muchos personajes en la política y luego muchas personas. Aquí. Tú eres una persona, pero no eres un personaje. Entonces, yo veo personajes, muchos ahora mismo, que están representando en este ejercicio de la política y la gente está muy molesta por esto. Pero tú lo has dicho antes, igual ese es el 1%. ¿Por qué no vemos que el otro 99% son personas que están, ¿no? Claro. Como tú ahí trabajando pico y pala? Pero eso, yo entiendo a la gente también. La gente no tiene por qué disculpar o dejar. O sea, si tú eres el que tienes la responsabilidad, tu obligación es hacer bien las cosas. Y solo cuando las haces mal, protesto. Es decir, por ejemplo, una comunidad de vecinos. Pues hay gente que no va a las reuniones nunca, porque le viene mal. ¿Qué ocurre? Que el día que no funciona el ascensor, no está recogida la basura, está funcionando la luz, la puerta no sé qué, ese día dice, oye, ¿qué pasa aquí? Y ese día pregunta. Entonces, no les puedo responder, haber venido a las reuniones, no puedes decir eso, porque tiene derecho a ir, porque es su derecho, tengo derecho a ir, y tú, que eres el que yo he contratado para que gestiones esto, eres el que tienes la obligación de hacerlo bien. El día que lo haces mal, pues yo te pido cuentas, ¿no? Muy bueno. Entonces, ese es un poco el asunto. Yo entiendo que lo ideal sería que todo el mundo participara en política, todo el mundo estuviera tal y opinase, pero la gente tiene otras preocupaciones u otras prioridades. Y no hay tiempo. Y no hay tiempo para todo, claro. Sí, claro. Esa es otra, es muy, muy cierto. Entonces, quizás la tecnología nos permita modificar todo este esquema de decisión y aumentar la velocidad de procesamiento de la información para debatir desde otro lugar. Y quizás, yo tengo esperanza, ¿eh?, que se convierta de vuelta en una ágora donde realmente se puedan debatir esos proyectos de ley, apelando al propio proyecto de ley y no a otros menesteres, sino al proyecto de ley, y que se vuelva ese diálogo, ¿no?, más intelectual. Sí, indudablemente tiene que ser así. O sea, tiene que ser la tecnología nos tiene que ayudar a esto. Lo que no estoy muy seguro es de cómo va a ser esto realmente. En la ponencia esa que hemos hablado antes de inteligencia artificial, compareció un ponente que es el investigador principal en España de la NASA para el proyecto de Marte. Vale. Y le preguntaron esto mismo. Dijeron, oiga, ¿la inteligencia artificial puede mejorar? Y dijo, mire, la inteligencia artificial de momento lo que me ha permitido a mí es que mi equipo no tenga que dedicarse horas y horas a hacer cálculos matemáticos, sino que los hace una máquina. Y entonces yo puedo puedo darles a estos otras tareas. Y entonces, claro, evidentemente el proyecto va más rápido, porque la parte esa, diríamos, de cálculos, burocrática y tal, la hace un robot, una máquina, ¿no? Pero decían, pero en ningún caso esa máquina, esa inteligencia artificial puede sustituir, diríamos, a quien decide hacia dónde voy, qué voy a hacer, etcétera, ¿no? Bueno, pero pero contestas entonces que sí, porque, o sea, es decir, si en ese grupo de representantes políticos no tienen que invertir tanto tiempo en ir a toda velocidad a votar sin tener todo el tiempo para poder integrar eso y debatirlo, sí que la tecnología puede ayudar a descongestionar eso y tener que la gente disfrute más de ser político y que pueda realmente profundizar mucho más, ayudado por la tecnología. Eso sí, la tecnología lo que te ayuda es a hacer más fáciles los procesos. Pero realmente, si no hay el fundamento, ¿no? O sea, el principio del político es cuál es el fundamento. Yo qué tengo que hacer. Tengo que conseguir pues, que la sociedad sea mejor. Que, el deber. ¿no? Es lo que es el deber que decíamos antes, ¿no? Esta es mi obligación.
Entonces yo para hacer eso, pues utilizo unas herramientas. Unas son personales, otras son de otro tipo, ¿no? Evidentemente, si yo tengo la tecnología, me permite hacer eso mejor. Ahora, no tengo claro que el conjunto de la ciudadanía vaya a utilizar la tecnología precisamente para dedicarse a la política. Yo creo que no. Claro, claro, tienes toda razón porque sí, yo muchas veces también decía, pero ¿por qué si podríamos tener un sistema de créditos a nivel ciudadano para, yo qué sé, me quiero leer un proyecto de ley de 3 páginas y hacer un resumen y devolverlo con una aplicación, ¿no? Y que me dé un crédito que luego me permita, yo qué sé, pues un descuento para estudiar. Eh, y elucubré esa idea, digo, ¿la gente lo utilizaría realmente a no ser que el incentivo sea estudiar? Pues seguramente, si son estudiantes sí, pero si no, no. Entonces, claro, si no hay un gran incentivo, la política se antoja como Eso algo es. de tercer factor, ¿no? Eso es. Pero es primordial en la vida, Eso es. entonces es como una Bueno, contradicción. fíjate, yo en mi cuadrilla, cuando era estudiante, ¿no? Empezaba mis primeros pasos bueno, había dejado de ser estudiante y empezaba ya mis primeros pasos en política. Todavía no era político, diríamos, activo a 100%, ¿no? Tenía mi despacho, pero me dedicaba a tiempo, ¿no? Un día en una discusión, un compañero que me dijo, o sea, un amigo que me dice, joder, es que vosotros vivís siempre con pólvora del rey, porque hoy a la mañana he salido de casa y las farolas estaban encendidas, pero ¿cómo puede ser posible eso? Y entonces le dije, no, eso tiene una explicación. ¿Qué explicación puede tener que a mediodía esté encendida? Mira, en una calle o en un barrio hay luminarias que se funden y entonces hay que cambiarlas. Entonces las puedes cambiar o por la mañana o por la noche. Tú tienes que encender para cuál está fundida y cuál no. No, por eso Ah, tienes que cambiar claro. todas, ¿no? Claro, Hostia, muy buena. si lo cambias de noche, pues la patrulla que tienes que enviar es una patrulla a la que tienes que pagar nocturnidad, no sé qué tal. Entonces, al ayuntamiento le sale más barato encender las luces durante media hora, que pase a esto y diga, pues mira, está fundida la tercera, la cuarta y la séptima. Cierras y las cambias y ya está. Claro, el sentido de la lógica no aplica. Claro, entonces, lo primero que tú piensas de la política, ¿qué es? Es que hacen mal. No piensas que igual tiene una explicación eso, ¿no? Muy bueno, ¿eh? Y eso, mira, hay un embajador de España en China, no me acuerdo su nombre ahora, ¿no? Así Ya sé, no me acuerdo tampoco el nombre, pero lo he visto. un tío formidable. Yo recuerdo que él decía que la gran diferencia entre las sociedades orientales y las sociedades occidentales está en eso precisamente. En las sociedades orientales tú supones que el gobernante actúa correctamente y solamente protestas cuando ves que eso no es así y entonces ya te quejas, ¿no? En cambio, las sociedades occidentales que derivan de Pericles, vamos a decir, ¿no? Sí. La democracia es siempre poner en cuestión al gobernante. Entonces, en principio lo ha hecho mal. Es decir, ha hecho mal salvo que se demuestre lo contrario, diríamos, ¿no? Y me resultó muy sugerente esa opinión de este hombre, porque efectivamente era una manera muy diferente de demostrar. De hecho, hay países como Francia que en cada elección cambian de gobierno. O sea, si gobierna a la izquierda, a la siguiente a la derecha, ¿no? ¿Por qué? Porque es como que están en contra del poder, ¿no? Por sistema. En realidad siempre es un vaivén Claro. que polariza y que al final, bueno, y eso no garantiza entonces una evolución. O sea, porque al final si tú cambias constantemente la gestión de una arquitectura de algo que tiene que ser inteligente y le quitas la inteligencia cada 4 años Ya. y la renuevas con otra que no sabes si continúa o no, porque ya hemos visto casos de que descartan todo lo anterior solo por ir en oposición. Eso es un gran problema ese, ¿eh? De la política. Claro, Eso, entonces no estamos renovando información de forma inteligente, sino estamos, o sea, como que nos ralentizamos. tendría que haber unos asuntos reservados, que eso que entre comillas se llaman materias de Estado, diríamos, ¿no? Que fueran comunes y siempre permanentes y que cambiaran lo accesorio, ¿no? Eso es verdad. Pero es verdad, lo que has dicho una cosa que yo siempre la utilizo en todas mis conferencias, charlas, cuando yo a los estudiantes, lo que sea, ¿no? Que es el complejo de Adán. En política se da mucho. Gente que llega y piensa que el mundo empieza ese día. Muy Y que bueno. todo lo que ha hecho el anterior no vale para nada. Y tal, ¿no? Muy Dice, bueno. no, pero esto no puede ser. Complejo de Adán, muy bueno. Sí, el adanismo, diríamos, o el complejo de Adán, es muy frecuente en política. O sea, Y, ahí hay mucho ego, entonces y también. tiene un componente de ego y otro componente como de despreciar al anterior. Es que si hago lo que hacía el anterior es continuismo. En vez de continuidad, Pero es continuismo y tal, ¿no? Y es como negativo y tengo que acabar con el anterior, ¿no? Entonces, no solo es ego, que también, sino es también desconfianza hacia qué dirán de mí si no hago todo lo contrario a lo que hacía el anterior. y eso es falta de responsabilidad, Eso porque es, al sí. final está incumpliendo su deber, que es la función principal. Eso es falta de responsabilidad, es no considerarte a ti mismo suficientemente, o sea, en un equipo
si tú te rodeas de gente buena, el equipo va a ir mejor. Claro. Claro, si tú tienes miedo y desconfianza porque tienes problemas contigo mismo y te rodeas de gente que tiene menos valor, pues el proyecto va peor. Pero la culpa de quién es, de quien lo ha elegido. Que como él no se sienta seguro y tiene desconfianza de sí mismo, pues no quiere rodearse de gente muy buena por si alguno pudiera pensar que son mejores que él. Este es un problema que es muy frecuente en política. Qué pena que estemos ¿no? en 2026 y con tanta evolución tecnológica, tantos avances sociales, tantos derechos adquiridos, que tengamos se llama eso, una herencia técnica, una deuda técnica. En software se utiliza mucho como una deuda técnica, como aquello que heredamos que viene con fallos y que tenemos que asumir primero los fallos para luego empezar con lo nuevo, ¿no? Entonces, claro, si algo viene con una inercia, con 200 fallos, y yo empiezo a gestionar algo que ya viene con menos 200, y yo traigo un paquete de mejoras, pero todavía tengo que solucionar esos 200, se antoja todo como, ¿no? Esa inercia negativa carga mucho el sistema y lo hace empobrecerse desde dentro. Claro, y además no sabes muy bien cómo resolverlo, ¿eh? Porque a veces el problema está en que tú das por hecho que ya has conseguido algo y esto va a seguir así naturalmente, y a veces no es así. Ayer escuché a un científico hablando de de los tratamientos de inmunoterapias, ¿no? En el ámbito del cáncer. Y entonces le decían, bueno, pero esto es la solución, ¿no? Y yo, claro, hace 15 años, cuando lo descubrimos, pensábamos que era la solución, pero se ha quedado estancado. No hemos conseguido encontrar el punto para que eso siguiera evolucionando. Claro, Y con el software y con la política ni te cuento, ¿no? claro, O sea, la política hay cosas que están pasando que dices, bueno, pero ¿cómo es posible que cometan el mismo error claro, que ya cometieron hace no sé cuánto tiempo, ¿no? claro. Y se cometen exactamente los mismos. Y es por esos complejos de Adán, por esos egos malentendidos y también por la necesidad a veces de demostrar que aquí el que manda soy yo. Y Y habría que eso, poner un observatorio para esto y que señale, ¿no? yo El soy, juego. ¿sabes lo que soy muy optimista? En el hecho de la incorporación de las mujeres a la política. Porque nos ha hecho debatir de temas que antes, como el tema del cuidado, por ejemplo, ¿no? O ciertas materias que antes se despreciaban. Y entonces, claro, ¿qué ocurría? Que esas partes que se despreciaban afectaban muchísimo a la vida de la gente. Y ahora resulta que esas se ponen sobre la mesa y se convierten en parte central del debate, ¿no? Yo en ese sentido soy optimista. También es verdad que esto va a provocar choques y peleas y tal, ¿no? Pero yo creo que eso es el gran avance. Y cuando se dice eso de, es que han llegado, las feministas, no han llegado demasiado lejos, dicen algunos, ¿no? Yo creo que no, o sea, no han hecho más que empezar. No, ¿No? esto sí, sí, sí. Bueno, el ruido, pero también el avance a más velocidad, sí que es una condición de nuestros tiempos. Pasa que la gente se queda más con el ruido que con los avances, que eso también es, ¿no? Una lectura de doble filo. Para terminar, esta primera vez, porque van a haber más, porque yo tengo que hablar contigo más veces, tengo que debatir cosas contigo. Te tengo que llevar a la logia. Sí, bueno, y aparte tengo que estar contigo allí, sí, por cierto. Por cerrar, zanjamos entonces que claro, que todo lo que tiene que ver con la masonería debería de abrirse más y comunicarse y dejamos claro que no hay que elucubrar negativamente y que seguramente eso es para bien. Sí, yo ahí lo que he intentado, por lo menos en este tiempo que estaba al frente de la orden, porque lo voy a dejar ahora, ¿no? Yo ya había cumplido mi ¿Hay promesa. legislatura? O sea, son 4 años, pero Vale, yo podía haber seguido, ¿no? Lo que vale. pasa es que yo me comprometí a hacer la reforma y una vez terminada, no presentarme otra vez. Y entonces ya hemos elegido uno nuevo y ahora estamos en pleno proceso de traspaso, ¿no? Entonces, lo que yo les planteé, y yo creo que eso ya ha quedado, es no podemos dar una sensación de que somos un mundo impenetrable. No puede ser. O sea, una cosa es la discreción a la hora de realizar nuestros rituales, porque son íntimos y lo quieres vivir de esa manera, lo quieres vivir de esa forma, y otra cosa diferente es que no seamos capaces de mantener relaciones normalizadas con medios de comunicación, un programa como este, con las instituciones y con la ciudadanía en general. Entonces, eso sí hay que abrirse. Y yo creo que eso va a ser muy bueno. De hecho, está siendo muy bueno. Hay lugares ya en España donde se ha convertido algunas de las actividades que hacemos forman parte de la agenda cultural de la ciudad o del territorio en el que se Ah, eso es desarrolla. un verdadero cambio, porque claro, Claro, cuando claro, ya es parte de la agenda cultural, claro. estás ya a nivel ciudadano. Sí, sí, sí. Y de hecho yo he dado algunas charlas aquí en el País Vasco, tanto en Donosti como en Bilbao, y espero poder continuar con este asunto. Hicimos, de hecho, una exposición haciendo una representación de una logia
en el Museo de Reproducciones y tuvo muchísima aceptación. Entonces es simplemente continuar con eso, hacerlo sin ninguna pretensión de conseguir ganar en 2 días, sino ir eso que se llama lluvia fina, ¿no? Entonces tu reforma, básicamente, hablando en términos generales, se marcaría históricamente por eso, ¿no? Por una apertura de por unas ventanas. Es por hacer más participativa la masonería, Claro. que no solamente esté reservada a los 4 que dirigían, ¿no? Sino que esté más abierta, todos los miembros tengan posibilidad de opinar y a su vez que pueda salir al exterior sin desvelar, diríamos, la parte esa tan bonita y tan propia que hace que sea tan interesante y tan sugerente la reunión No, interna, no ¿no? puedo irme sin preguntarte antes algo. Y si alguien incumple, claro, porque yo llevo muy mal las tradiciones, por ejemplo, ¿no? Cuando alguien me miente o tergiversa o no es honesto intelectualmente, a mí me mata emocionalmente y me ha hecho sufrir bastantes veces. Ya he ido aprendiendo, ¿no? Cómo ordenarme con eso, pero cuando tú tienes un sistema, ¿no? Ya creado con siglos y demás, ¿qué sucede cuando alguien incumple esto? Pues eso es una muy buena pregunta, porque te decía antes que nosotros nos llamamos a nosotros hermanos. Cuando alguien te falla, te traiciona o es desleal, es un hermano que es desleal contigo. Por eso Entonces, duele claro, más. el dolor es tremendo, o sea, te resulta a veces incomprensible. De hecho, a veces algunos abusan de la confianza. Claro, tú piensas que no va a hacer esto, pues ¿cómo va a hacer esto si es mi hermano? Pues hay algunas personas que lo hacen, ¿no? También algunas personas lo hacen en muchas ocasiones porque es algo que va en su naturaleza, ¿no? Es como el ejemplo este de la rana y el escorpión, ¿no? Pues a veces ocurre esto, ¿no? Yo sí te diría que tenemos unas normas internas bastante, vamos a decir así, bastante laxas, ¿no? O sea, esto no es un juzgado ni nada por el estilo, ¿no? Todo lo contrario, hay búsqueda de conciliaciones, de arreglos, hay una figura que nosotros llamamos pasar la llana. La llana es un instrumento con el cual tú alisas, ¿no? Y entonces esos salientes superfluos que son lo que generan, diríamos, una mala afección, una mala construcción, pues lo alisas, ¿no? Entonces, cuando alguien traiciona o causa un daño a otro, pasar la llana significa, bueno, olvidar lo que ha pasado Pero se y expone. seguir. Sí, 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 Hay que sí. exponerlo, porque si Hay que no, exponerlo para que, porque claro, si no, para aliviar el dolor, quiero para decir, aliviar el hay que dolor, pedir eso. perdón, aceptarlo, Esto es. comprenderlo. Y normalmente los masones consiguen muchísimo pasar la llana, diríamos, muchísimos éxitos. Pero bueno, cuando no queda más remedio porque algo ha sido muy grave, pues bueno, tenemos una figura para que esa persona salga de la masona. Yo como profano, y ya terminando, pero lo vivo en este mundo profano en el que me toca vivir de momento, es nunca nadie. Yo sé que yo siempre sabía la máxima hasta con el tiempo, ya las cosas se acomodan y vienen y por algún lado o por otro te piden perdón o lo sabes de algún modo, ¿no? Y en otros no. Pero hay personas que no lo hacen y claro, tú te quedas con esa sensación. ¿Cuántas veces hay de esto, ¿no? De que simplemente por no exponer, enfrentarse a la situación de incomodidad, decir, oye, hace 8 años he hecho esto mal, lo siento, pero mira, mi contexto era este, sucedido por esto, espero me comprendas o que te pongas un poco en mi lugar, pero vamos a intentar resolverlo porque no quiero que te quedes ni tú ni yo con esto, vamos a resolverlo. Ese perdón, que en la religión está bastante claro, a veces casi impuesto, quiero terminar con esta idea. ¿Cómo lo vivís en esa exposición, como decíamos? En el vuestro, ¿realmente eso sana? Sí, mm, tú no puedes perdonar a alguien que no quiere ser perdonado, es decir, que no pide perdón, pues es imposible que puedas perdonarlo. Tú puedes decir, bueno, pues no me interesa y ya, pues no, paso, diríamos, ¿no? Pero el perdón es, no el perdón en el sentido del castigo y tal, y el sentido que se da en el mundo religioso, ¿no? Pero la idea de que alguien de verdad haga un acto de contrición, de decirte, oye, yo no he actuado correctamente y se abra, Qué buena palabra, sí. eso es muy importante en masonería. Y cuando eso pasa, es que casi tu obligación es la de aceptarlo. O sea, el no aceptar unas disculpas, eso Claro, en masonería es casi tan grave como el causarle daño a alguien. claro, porque es un ejercicio muy profundo de esa persona Claro, de atravesar internamente muchísimas claro. cuestiones hasta llegar al perdón. Sí, sí. Bueno, perdonarse a sí mismo para pedir perdón. Eso es. Entonces, realmente cuando alguien se abre y públicamente dice yo no hice lo correcto, pues es que yo no he visto casi nunca en Es masonería. que vale más todavía, ¿no? Claro, De hecho, reconocer eso claro. públicamente Es honra. difícil, ¿eh? Es difícil, ¿eh? Claro, claro. Por eso digo que qué bonito sería la vida en el mundo profano, qué bonito sería que todo el mundo se diese la vuelta y dijese, oye, bueno, la verdad que perdón. Y yo valoro mucho cuando una persona estoy un día y al de 3 días me dice, oye, aquello que te dije,
no era esto, me quedo pensando y en realidad era esto, quiero que lo sepas. Digo, joder, pues muchísimas gracias, pues yo me quedé pensando en esto y esto, y tienes razón y tal. Y cuando ese ejercicio como, que es también filosófico, abstracto o a veces simplemente reflexivo, me parece súper bonito porque mantiene como esa paz interior en los sujetos, Sí. ¿no? Como estable. Yo creo que en líneas generales, hombre, hay excepciones, ¿no? Pero en líneas Claro que sí. generales la mayoría también te enseña eso. Es decir, porque todos tenemos debilidades, ¿no? Y si tú un día has hecho algo mal, probablemente pues porque tengas debilidades o ese día hayas tenido un problema o tal, la mayoría también eso lo entiende, lo comprende. Y no solamente lo comprende, sino que lo disculpa, diríamos, ¿no? Dice, eso es algo que va unido a la naturaleza humana. Por lo tanto, si va unido a la naturaleza humana tiene que ser capaz de entender eso y de asumirlo, ¿no? Y claro, es que si no, pues imagínate, ¿qué mundo sería aquel en el que alguien te hace algo? Ah, pues ya está para siempre, ¿no? Pues no, no puede ser, ¿no? Y yo he visto reconciliaciones en masonería verdaderamente sorprendentes, ¿eh? ¿Sorprendente desde qué punto de Sorprendentes. vista? Gente que, o sea, hermanos que tenían una posición tan distante y que incluso se habían llegado a hacer daño unos a otros y darse cuenta y decir, bueno, ¿y a dónde me conduce esto? Exactamente. ¿A dónde me conduce? Ningún sentido tiene. Es una espiral. Sí, si esto sucediese en la sociedad en general y cerráramos heridas que tenemos del pasado, y aquí en el País Vasco tenemos, y bueno, en todo el mundo hay de todo tipo, estas frustraciones colectivas que todavía quedan ahí pululando, ¿no? Bueno, De no pedirse perdón los unos a los otros. el País Vasco es un ejemplo, yo creo, de reconciliación en poco tiempo, ¿no? O de haber intentado, por lo menos, ¿no? Nos Buscar queda igual, ¿eh? una manera de convivencia. Sí. No, ciertamente, convivencia Eso, absolutamente. eso es. Y perdón total Claro, eso costará y tal, ¿no? cuesta. Pero el ser capaces de convivir, personas que hemos podido tener enfrentamientos, ¿no? Eso, pues, yo creo que hemos sido un ejemplo, ¿eh? Para otros, a mí me lo dicen, ¿eh? Me lo dicen en el Senado, personas de otras comunidades me dicen, joder, es que vosotros los vascos, y tal, ¿no? Y bueno, he dicho, pues no somos nada diferentes a los demás, ¿eh? Estoy seguro que si tú en tu tierra te hubiera ocurrido algo parecido, hubieras sido capaz de hacer también igual. Lo que pasa es que esto, pues bueno, pues oye, nos ha tocado a nosotros, ¿no? Es que es una maravilla el País Vasco y hay Sí, que sí, decirlo, es una maravilla. sí, sí. Muchísimas gracias, Eskerrik asko, Chema, por esta hora y 20 que se me ha pasado como un plis. Bueno, comprometido para ir a visitaros y observar y encantadísimo. Nada, pues muchas gracias te doy yo a ti por la oportunidad y por poder hablar de política, de masonería y en general poder hablar de lo que somos los seres humanos, ¿no? Con Así libertad. que con libertad, eso es. Pues Muchísimas muchísimas gracias. gracias. A ti Casco. también.